Hola, ¿qué tal mi gente? Contentísimo, de verdad, esperando estos días. Estamos preparando este segmento, un segmento sumamente importante para eh, la iglesia en pandemia. Debido a lo que está pasando en el mundo hace aproximadamente casi un año, desde marzo del 2019 hasta esta fecha, que estamos a 3, me parece, del mes de enero del año 2021. Y es preciso que la iglesia tenga conocimiento de lo que está pasando en el mundo y cómo se ha fortalecido o cómo ha fortalecido esto a la iglesia o si no le ha beneficiado para nada. Y para eso vamos a iniciar esta entrevista de primera entrevista de este segmento, La Iglesia en Pandemia, con un pastor que para mí es un excelente hombre, de verdad. Yo he cogido demasiado de este hombre que vamos a presentar a continuación. Estamos hablando del pastor y evangelista, que quede claro, y evangelista Henry Suárez. Buenas, saludos Henry Suárez, bienvenido a este canal y compartir con la gente. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. Gracias, Julio Gaba. Muy bien, gracias al Señor. De verdad, un placer de que esté con nosotros en el día de hoy y que pueda compartir este tema tan importante de la iglesia en pandemia. Antes de iniciar con el fogueo, ¿cómo lo ha tratado la pandemia? Bueno, en realidad yo podría decir, o puedo decir seguramente, muy seguro, de que a mí en este tiempo tan difícil de a principios del 2020, que fue que inició en marzo la pandemia, especialmente aquí en el país, me ha ayudado bastante la misma situación a lograr cosas y afinar cosas que es producto de la misma situación del momento. Pero pastor, usted me está diciendo que la pandemia le ha ayudado a arreglar cosas. Sí, mira, a mí me gustaría, antes de así, entrar, leerte un versículo de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, un solo versículo. Y yo sé que todo estará alrededor fundamentalmente de ese versículo que te voy a leer. Está en Apocalipsis capítulo 17, versículo 17. Dice así: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumpla la palabra de Dios. Ya yo en medio de todo y escudriñando y buscando, me encontré con ese versículo. Y yo sé que de ahí para acá, todo lo que nosotros estamos viendo es un tiempo apocalíptico. Ok, pastor, antes de darle con este versículo y darle golpe a la tambora, una pregunta, que es la primera pregunta que voy a hacer, y es la pregunta que quiero que los pastores, este segmento será únicamente para pastores y quizás evangelistas que tengan un grado de conocimiento, sobre todo de la palabra. ¿Usted cree que la iglesia también, el tema del segmento es la iglesia en pandemia? ¿Usted cree que la iglesia está en pandemia o quizás yo me pasé un poquito? No, claro. La iglesia, como está aquí en la tierra, porque la iglesia no está en el cielo, la iglesia está aquí en la tierra, es obvio que todo lo que venga aquí a la tierra, de alguna manera, directa o indirectamente, la iglesia lo va a enfrentar, mejor dicho, lo va a vivir. Lo único que hay una diferencia, ¿verdad?, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Por ejemplo, al principio yo te decía que para mí y para mi congregación, como pastor de esa congregación a la cual yo debo de dar cuenta, no he visto la pandemia como autodestrucción como sí, sino de una forma de que la pandemia al llegar y hacer un sinnúmero de cambio y de enfrentar cosas, pues al final lo que ha hecho es que nos ha favorecido en más que desfavorecer. Ok, pastor. La segunda pregunta es, que viene por lo que usted está explicando. ¿Esta pandemia afecta o beneficia a la iglesia o las dos cosas? Y yo quisiera saber, usted dice que
que más que hacerle daño, le ha beneficiado? Yo quiero que usted me diga en qué le ha beneficiado, aparte de que usted al momento de dar su pregunta, de dar su respuesta, la da basado en lo que está viviendo. Yo quisiera que también usted se echara un poquito más afuera también y viendo el panorama de la iglesia, también me respondiera. ¿Ha afectado o ha beneficiado la pandemia a la iglesia y por qué? Sí, en cuanto a si nos ha afectado, es correcto, claro que ha afectado. En primer lugar, por ejemplo, si alguien ligado a la iglesia, de algún familiar de la iglesia, afectado con el COVID, se enferma, automáticamente eso afecta a la iglesia también, de alguna manera, directamente podríamos decir. Es correcto, nos ha afectado también en que hemos tenido, la gente no está acostumbrado, le da miedo el tema de los cambios. Nosotros dar un giro, un cambio de estar impuesto a una norma, a una forma, y de momento tener que dar un giro de 160 grados, de 180 grados, eso en realidad es traumático, eso crea trauma. En esa parte vemos la situación de lo que nos afecta, ver que la gente no puede salir, para la fila para todo, andar con la mascarilla en las caras. Claro que eso, en esa parte nos hemos visto afectados, claro está, como cualquier ser humano. Es como yo siempre digo, hermano, cuando nos suben la gasolina, no la suben a todos, a cristianos y a no cristianos. Cuando hay escasez de arroz o de lo que sea, es para los cristianos y para no los cristianos también. Entonces, en esa parte nos ha afectado, en realidad. También nos ha afectado dentro de lo que tiene que ver, la iglesia es muy social en cuanto a los hermanos, el abrazo, el ósculo santo y todo ese tipo de cosas. Y de momento usted ve los hermanos allá y yo aquí, no nos podemos saludar de cerca. Claro que sí, en esa parte nos ha afectado. Ahora, en cuanto a las cosas que ha sido de bendición, hay más que decir de eso. Hay más que decir que eso, que de lo que Un nos ha paréntesis, afectado. pastor, disculpe, un paréntesis. Usted sabe cómo soy yo. Ajá. Le voy a hacer una pregunta, en la pregunta. Entonces, el hecho de que la iglesia de repente no se ha podido congregar, la mayoría de los eventos cristianos, tanto locales como fuera de la iglesia, han sido suspendidos por esta pandemia. Eso no ha afectado, eso no es parte de un problema para la iglesia. Bueno, lo que pasa es que tienes razón. Quizá en esa parte se ha visto, pero nosotros hemos adquirido en medio de la misma situación otra fuente que nos ha ayudado. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hoy la batalla de la fe anumera un sinnúmero de personas ahí en el Estadio Olímpico. Pero hoy no se dejó de dar la batalla, ayer no se dejó de dar la batalla de la fe, el día 1 de enero. Yo vi incluso yo vi más participación desde el punto de vista de la información. Entonces, claro, en una parte, por ejemplo, los conciertos, hoy los conciertos se pueden hacer. Yo estoy viendo gente haciendo conciertos vía las redes. Claro. O sea, lo que yo creo que en esa parte yo no me atrevería a decir que ha afectado en cuanto que nos congregamos menos, bueno, pero ahora yo tengo más alcance. Por ejemplo, el servicio de mañana, nosotros lo vamos a transmitir vía Facebook. En uno de estos servicios me estaban hablando a mí de Francia, alguien, el muchacho que me graba aquí, me estaba diciendo, pastor, lo están saludando desde Francia. Ya cuando pase la pandemia, yo voy a seguir transmitiendo mi servicio. ¿Resultado de qué? Fue el yo ahora lanzarme pues yo era poco asunto de esto de la transmisión y eso. Yo no, lo mío era casi local, pero ya no, la pandemia me enseñó a mí a abrirme paso, que hasta desde Francia, de México, gente saludando, pastor, estoy aquí con usted, entonces vemos esa perspectiva de bendición. Lo que la persona puede llamar pérdida, yo puedo llamarlo ganancia.
Entonces, todo depende del punto de vista como tú ves el 6. Si tú lo ves de un ángulo, tú lo ves como un 6, pero si tú lo ves de otro ángulo, tú lo ves como un 9. Entonces yo, lo que en medio de todo esto, sí ha visto la parte que te explicaba primero, cuando un ser querido muere, alguien se infecta, que el abrazo, sí, eso podríamos decir que es pérdida. Pero en cuanto al asunto del evangelio y la iglesia, para mí en este tiempo la pandemia lo que ha venido a hacer es abriendo más espacio en cuanto a la información y la predicación del evangelio. Entonces, parte de la ganancia ha sido lo que nosotros hemos podido alcanzar, es decir, hasta dónde hemos podido llegar con el evangelio. Esa sería la ganancia. Sí, claro que sí. Mira, déjame explicarte algo. Mira, en mi iglesia local hay personas, pues yo al principio lo decía, esto viene para declarar quiénes son y quiénes no son. Okay. Este asunto de que una de las ventajas que yo he visto es como cuando decía el Juan Bautista, el hacha está a la raíz del árbol y todo árbol que no lleve fruto será cortado. Bueno, ahora la gente no tiene esa iniciación pastoral ahí 24/7. Ahora vamos a ver quién es. Y en este año que acaba de terminar, hay gente que yo más nunca en la pandemia, más nunca lo he vuelto a ver en el templo, ni en parte. Pero también, por otro lado, he visto que un sinnúmero de gente ha llegado. Nosotros meses atrás hicimos un bautismo grandísimo de gente, producto del ganado de este año. O sea, que esta pandemia vino para declarar lo que estaban en eso y lo que no están en eso. Y yo como pastor puedo decirlo, en mi iglesia nosotros hemos ganado más que lo que hemos perdido, pero los que estaban ahí inseguros se ajustaron más y los que definitivamente no iban a estar se declararon por esta pandemia. ¿Eso significa que para usted ha sido más beneficioso que negativo la pandemia para la iglesia, sobre todo para su iglesia local? Sí, es correcto. Otra cosa también que tú sabes, que por ejemplo, en el caso mío, yo soy pastor, yo desde que me inicié como pastor, soy un pastor a tiempo completo. Yo tengo testimonio, porque ahora no nos estamos congregando, no aquí allá, no, la gente no hay ofrenda, no hay dinero en la iglesia. Una de las cosas que a mí me ha ayudado en esta pandemia es, a mí como pastor especialmente, y como cabeza de familia es, yo no dependo de la iglesia, yo no dependo ya de un hermano, yo no dependo, óyeme, esto es increíble. Pastor, pero usted me está diciendo, pastor, que usted, y yo lo sé, por el tiempo que tenemos conociendo, yo desde pequeño, desde que se metió al pastorado, usted depende de la iglesia, o como pastor, depende de la iglesia. Y eso, no tengo esa pregunta, pero ya que la puse, es sumamente importante. La economía para la iglesia, no solamente la economía, porque usted pudiese decir, bueno, lo que se tiene que hacer en los proyectos que se van a hacer eclesiásticos para el futuro de la iglesia, lo vamos a parar porque de repente la disminución de la entrada. Pero, ¿qué pasa con el pastor? Bueno, ese es el punto. Lo que te voy a decir, por ejemplo, en mi caso, y sé que en el caso de otros pastores, cuando los hermanos se congregan, que están yendo activamente a su iglesia, llevan su ofrenda, llevan su diezmo, aquí, bueno, el pastor de esa parte le sacan para él subsistir. En este caso, el pastor no puede estar pensando en eso. Porque con este juidero, como dicen los muchachos que hay, y todo el mundo en su casa, a veces los hermanos tienen la ofrenda ahí y la llevan ahí cuando se congregan. O sea, el pastor no puede estar ni un solo momento pensar que al final de mes va a depender de lo que entró ahí, porque no hay. Entonces, es maravilloso cuando entonces el hombre dice, bueno, se acabó, ya verdaderamente, ahora es que hay que depender de Dios. Y los testimonios que yo tengo durante todo este año de cómo Dios me ha abierto puertas y me ha bendecido, me ha provisto para mi sustento y para resolver situaciones aún de la misma iglesia. Es increíble. Entonces, viéndolo desde el punto de vista espiritual, eso es fundamental porque hemos tenido la experiencia, y puedo hablar por mí, no sé por otro, pero yo hablo por mí, la experiencia que yo he tenido de ver a Dios obrando de una manera increíble a favor de mi economía,
eso es increíble. Entonces, eso yo lo veo también como una parte positiva, porque eso nos enseña a nosotros más, cuando pase esta pandemia, a no depender de un grupo, de una persona, o de que si la iglesia hay o no hay. Me ha enseñado exactamente a depender 100% de Dios. Pastor, nosotros estuvimos, no, eso fui yo, era yo. Pastor, estuvimos hablando en principio de la pandemia acerca de este tema que le voy a preguntar ahora, sumamente fuerte, y es casi un tema tabú en esta temporada de esta pandemia, y es ¿quién es el responsable de la pandemia? Porque normalmente el dominicano siempre hay que echarle la culpa a alguien. Y hay muchas especulaciones con respecto a quién es el responsable de esta pandemia. Si es Dios. Y hay argumentos que indican que Dios es el culpable porque él hace todo, no sé qué. Satanás, por tantas cosas malas que ha hecho, por tantas cosas malas que provoca el virus. O la misma gente, o el mismo ser humano. ¿Quién es el culpable de esto, pastor? Bueno, yo me imagino que si esa pregunta tú no solamente me la haría a mí, sino se la haría a otros, Claro. incluso teólogos, pastores, ministros, evangelistas, maestros, cada quien podría tener una posición quizás diferente. Bueno, pero la pregunta tú me la haces a mí. Y desde mi punto de vista, ni Dios es el culpable ni el diablo tampoco. Desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista como persona y desde mi punto de vista como pastor. Ni el diablo ni Dios son culpables de la pandemia. El culpable de la pandemia es el pecado del hombre. El hombre en sí mismo, en su pecado. Ahora, yo puedo decirte que entonces Satanás, producto del pecado y del control del hombre y la arrogancia y el hombre quererse encentrar y ponerse en el lugar de Dios, en ese humanismo y ese tipo ahora de guerra de los gobiernos, de las naciones, de las potencias, ha provocado todo esto. El hombre en sí. Ahora, Satanás a eso le saca partido. Y Dios, podríamos decir que Dios tiene el control al final de todas las cosas. Por eso yo te leí el versículo de Apocalipsis 17:17. Al final de todo, como tú dices, al final de todo, Dios tiene el control de todo. Pero no es que Dios lo provoca, no, Dios no provoca el mal. Y esta pandemia es un mal. Ahora, ¿qué hace Satanás? Eso le saca partido. ¿Qué hace Dios? Bueno, Dios juega su papel dentro de esta situación porque Dios es un padre bueno y no quiere mal para su propia creación. Al final, mira como yo te digo, la ventaja que la iglesia ha tenido con esto. Y gente que en el camino se ha detenido y de hecho, no, espérate, hay que hacer un alto. Entonces Dios le saca partido a todo esto y el enemigo también. Pero el culpable en realidad de la pandemia y de lo que puede venir para esta tierra, simple y llanamente es sencillo, es el pecado de la humanidad, el hombre en sus pecados. El hombre, el responsable de esta pandemia es el hombre. Es el hombre, el pero hombre. Pero una pregunta, pastor. Una pregunta. Como usted dice que es el hombre a través del pecado, ¿eso pudiese incluir el hecho de que el hombre conscientemente haya provocado este mal? ¿O lo provocó inconscientemente como resultado del pecado, de sus acciones? Por ejemplo, Bueno, voy a poner un ejemplo. Si de repente yo salgo a la calle y digo, no, yo voy a matar a José porque no me cae bien, y lo encuentro en la calle y lo atropello. Yo maté a José y lo maté consciente, lo preparé y lo fui a matar. Supóngase que yo estoy aquí en la casa y me emborracho. La Biblia dice que no te embriagues. Me emborraché y cogí el carro y me fui en el vehículo. También la ley prohíbe que usted tomando alcohol maneje. Y yo golpeé a José, también lo maté. Entonces yo quiero que me diga si el hombre
conscientemente organizó y planificó para su propio beneficio, entre comillas, o fue que su mismo proceder pecaminoso provocó esto, inconscientemente? Cuando tú analizas ese tipo de pregunta y explicación a la misma vez, se puede decir desde un punto de vista, casi siempre tú vas a notar que siempre ese tipo de actitud se da en un hombre caído, no un hombre que la gracia lo ha alcanzado. Puede ser de 1.000.000 de casos, puede haber un hombre, pero que fue renacido y de momento se ve en eso, pero tiene que verse de cuidado. Es que Satanás, mira, Satanás no le está retorciendo los brazos a la gente y obligándolo a él entrar, no. Satanás entra cuando el ser humano le da la oportunidad que entre. Entonces, todo parte de una caída, de un hombre caído. Te aseguro que si la raza humana tuviera ese encuentro con Dios, el mundo fuera diferente. De hecho, ese es el norte. Eso es lo que Dios al final está trabajando. Todo es producto de una caída, todo es producto de un hombre caído, naturalmente. Y Satanás, claro está, cricorto y perezoso, le saca partido a eso, claro que sí. Pero Satanás no puede venir y que a mi casa y que, mira, yo vine para meterme adentro. No, no, tú entras y yo te dejo entrar, aún en la misma vida de aquellos que son creyentes. Todo parte desde hasta donde tú le permitas. El ser humano no fue hecho así como fue hecho el caballo o el burro. No, señor. Entonces, todo parte de una caída de un hombre. Todo hay que terminar, hermano. Un hombre caído. Por eso dice que Adán era de la tierra y Cristo era del cielo. ¿A dónde está en Cristo? Muy difícil que tú actúes como tú acabaste de explicar. Muy difícil. Porque quien reina ahí es Dios. Eso está claro. Bueno, si habría un teólogo que me lo puede explicar, mejor de ahí yo lo escucharía y obedientemente lo asimilaría si hay que asimilarlo. Pero yo creo que todo parte de una caída, a donde el enemigo saca ventaja de ese hombre caído. Ok, que dicho sea de paso, luego de que el segmento tenga varios pastores, vamos a hacer un encuentro entre algunos de los pastores para debatir un poco. Bueno, con algunas reglas para que al final pueda la gente pueda nutrirse y que sea de beneficio para la gente. Pastor. Tú me preguntabas, que quedó en el aire esa preguntita, el asunto del virus. Bueno, yo al principio de año estuve documentándome en Wuhan, estaban preparando un asunto ahí, se le fue de la mano. ¿Quién preparó eso? El diablo vino y lo preparó el hombre, porque hay 8 billones de personas sobre la faz de la tierra y hay demasiada gente. Y alguien dijo, no, hay que matar un poco de gente. Y estaban preparando un asunto para ubicarlo en cierta edad. En cierta edad. Y el asunto se salió de la mano. El asunto se salió de la mano. El asunto se salió de la mano. Esas son las informaciones que hay. El asunto se salió de la mano. Y entonces se arregló. Entonces, pero ¿de dónde viene? De la maldad del hombre. ¿De dónde es la maldad del hombre, hermano? Todo parte de ahí, de la caída del hombre. ¿Cuál es el panorama actual de la iglesia? Y yo quisiera que no solamente enfoque su iglesia local, sino que usted mire de alrededor y te diga, ¿cuál es el panorama de la iglesia? La iglesia ha aflojado, la iglesia ha subido, o la iglesia se mantiene neutra, con una sola palabra. No, la iglesia no está neutra. No, jamás. Puede haber personas dormidas, pero no todo el mundo duerme en la iglesia. Siempre hay un remanente, y eso tú lo ves en toda la época de la historia de Dios. Siempre hay un remanente que está de pie. En términos físicos y espirituales, las reglas del juego para la iglesia ha cambiado desde su historia con respecto a esta pandemia. Las reglas cambiaron. Sí, las reglas cambiaron. Eso es correcto. Desde el término físico y espiritual. No del punto de vista de su fundamento, no, sino de la forma. De la forma. La forma, sí, claro que sí. Hay una iglesia que tenía un proyecto tremendo, pero eso se quedó, eso se cayó.
Eso se cayó, entonces la forma sí, ahora el fondo no. Y la iglesia está más viva que nunca. Que quede claro. Que quede claro, más viva que nunca. Claro que sí, la iglesia de Dios aquí en la tierra. Claro que sí. Entonces, el pastor, si usted cree que en estos momentos la iglesia se negaría a ese cambio. No, no, porque la iglesia lo que tiene expectativa. Por ejemplo, déjame explicarte esto. La iglesia lo que tiene expectativa. Por ejemplo, el gobierno dice del 1 al 10 la iglesia cerrada. Bueno, pero ahora mismo yo no sé si tú estás oyendo ahí olvida de ahí mismo un picó que suena ahí. Hay un grupo de gente y yo estaba viendo por Facebook como había en una calle rota botella que se armó un asunto y así la multitud de gente. Bueno, pero está bien, cerraron la iglesia. Si yo fuera el presidente, yo pensara mejor, pero está bien, a la iglesia, yo no molestaría a la iglesia, pero está bien. Está bien, pero el presidente no ha mandado un edicto, por eso te digo, la iglesia tiene expectativa. A la hora en punto, tenlo por seguro, Julio Gaba, que a la hora en punto que haya un edicto, que la iglesia no pueda predicar o se le prohíba predicar en nombre de Cristo, ya eso da un giro, eso es otra cosa. O yo cojo mi bocina y me voy para el parque, a la hora en punto que me prohíban a mí predicar el evangelio, a mí no me han dicho que no predique el evangelio. Pero cierra el templo, no cierra la iglesia. Y mañana yo voy a predicar mejor que como he predicado en las 4 paredes del templo. Entonces, la iglesia lo que está en expectativa, esperando a ver si esta orden en nombre del COVID, en nombre de lo que sea, vienen a callarle la boca a la iglesia. Porque me pongo una mascarilla ahí, pero eso no me queda hecho que me tiene la boca callada. No. Pero todo es un indicio. No, todo es un indicio. Yo te lo leí ahorita como base fundamental, el capítulo 17, versículo 17 de Apocalipsis. Eso todo es un indicio hacia. Ahora la iglesia, no, la iglesia, a la hora en punto que a la iglesia le traten de callarle la boca para que no predique el evangelio de Jesucristo, ese es cuando la iglesia más poderosa se va a convertir. Excelente. Ahora, eso es lo que tengo expectativa, ahora viendo ver qué viene. Pastor, al momento de hablar de pandemia y del coronavirus de la iglesia, es obligatorio hablar de la tecnología, que fue de lo primero que nosotros iniciamos la conversación. Y si leyó la pregunta, yo quisiera leerle esta pregunta de nuevo para ver cuál sería su respuesta. El uso de la tecnología en la iglesia fue un tema tabú en muchas congregaciones e iglesias. En la actualidad, la iglesia ha tenido que utilizarla como su fuente principal para la evangelización y el contacto directo con sus miembros. Este fenómeno de la tecnología en la iglesia trae alguna relación con lo que dice la Biblia con respecto a las ciencias, a que las ciencias se aumentarán en los últimos tiempos, y que este aumento favorecería a la iglesia con la predicación del evangelio por todo el mundo, como la misma palabra lo cita. Yo le estoy preguntando que si trae relación lo que está sucediendo actualmente con respecto al alcance que tiene la iglesia, porque según, voy a citar sus palabras, usted tiene mejor alcance ahora, más alcance, claro. Está llegando a mucho más gente. Claro. Y eso que está sucediendo es exactamente basado en la tecnología y a su vez basado en la ciencia. Y a su vez, usted está llegando más lejos basándose exactamente en eso. La pregunta es que si eso trae algún tipo de relación con lo que dice la Biblia. Sí, por ejemplo, Daniel dijo que en los últimos días, lo primero que nos enseña este desarrollo en la tecnología y la ciencia y todo este tipo de fenómenos del conocimiento vía tecnológico, lo que nos enseña primero que estamos en los últimos días, porque Daniel ya lo había dicho. Ahora, la iglesia debe tener una mente fresca y bien fundamentada en la palabra. El hecho de que Daniel diga
que en los últimos días la ciencia se aumentaría, el conocimiento y todo ese tipo de cosas, no es para que nosotros nos limitemos, sino para que saquemos partido a eso. Y como te decía ahorita, y la iglesia mantenerse enfocada y pendiente de lo que puede venir. Pero claro que sí, guarda una relación, pero muy de cerca. Primero, que nos hace saber que el tiempo está, que estamos viviendo el último tiempo. Y mientras viene Cristo, entonces nosotros le sacamos partido a la tecnología, claro que sí. Nosotros vamos a comprar una camarota, vamos a comprar ahora para más alcance. Claro que sí, claro que Y sí. alguien me dijo que la única forma de que el mundo, la palabra de Dios fuese predicada en el mundo entero, sería a través de la tecnología. Que incluso, pastor, hay personas que el Señor le ha profetizado que llegarían a muchas partes y que de repente iban a tocar en lugares fuertes y fuera de su zona de confort, y iba a ser exactamente a través de la tecnología, porque de repente la tecnología puede llegar donde físicamente nosotros no podemos llegar. Claro. Yo aquí en esta mesa y este mueble que Yanel lo hizo pensando que un día íbamos a transmitir así, que para verme elegante. Yo lo estoy haciendo desde mi sala, pero ahorita esta entrevista tú la subes a la nube y la ven en el Congo belga, en la China roja, Es así. en Afganistán, y allá estoy yo allá estamos tú y yo en Afganistán. Que nos pensábamos ir. Desde la sala de nuestra casa. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Ser sabia. Bueno, antes era un tema tabú, pero ya no, ya eso es una oportunidad para nosotros tender el mensaje a toda la nación. Eso es correcto, hermano. Eso es así. Y la iglesia se había negado por mucho tiempo al uso de la tecnología, que incluso, pastor, muchas iglesias, al momento de llegar esta situación, chocaron fuerte, porque de repente estaban demasiado desconectadas, cuando otras probablemente no fue tan fuerte, sino que ellos incrementaron sus esfuerzos con respecto al tema de la tecnología. En una ocasión, la Biblia o el cristianismo, el evangelio como tal, si de repente está muy lejos de lo que es la realidad física, nada que ver con lo espiritual, si de repente se desenfoca de la realidad física, yo creo que puede tener muchos problemas, porque para cohabitar donde nosotros habitamos, que es físicamente hablando, necesitamos tener claramente conciencia y estar muy claro de lo que físicamente está sucediendo. Eso es así. Mira, y eso es tan real, que yo me recuerdo que la primera intervención que yo tuve por Facebook fue un martes de oración y ministración, y eso está ahí todavía rondando en Facebook. O sea, el mensaje que yo prediqué hace un año está rondando. Todos los mensajes que yo he predicado durante este año de pandemia que en las redes están por ahí, y alguien siempre yo veo que entra y lo ve y esa palabra. Entonces eso está claro. Para mí eso es 1A. Claro. Yo, desde el púlpito de mi congregación, yo llego hasta la esquina, hasta la puerta de adelante. Hasta donde se escuchen los parlantes. Exacto, desde las redes yo llego al fin del mundo. Eso es correcto, hermano. Es una bendición para la iglesia. Claro que sí. Y yo creo que una de las ventajas, en principio hablábamos de la ventaja, pero una de las ventajas sumamente importantes, aunque quizás otros no lo vean así, pero Dios a través de esta pandemia empujó a la congregación a que hiciera ese trabajo. Lo empujó. No, entra. ¿Me entienden? Todavía hay mucha gente que no aceptan este cambio, pero Dios lo empujó. ¿Me está entendiendo? Y es verdad lo que usted dice desde el principio, que a veces mucha gente lo han visto como mal, pero más que mal sería bueno, por lo que usted acaba de decir. Esta pregunta que voy a hacer a continuación es sumamente belicosa y vamos a entrar a un punto fuerte, sobre todo bíblicamente hablando, porque hay muchas especulaciones con el tema. Primero, ¿qué dice la Biblia sobre el sello de la bestia y el anticristo? Bueno, lo primero que es una realidad.
Ahora, la forma como he interpretado puede ser que haya muchas personas que no estemos claros la forma, pero el fondo de que sí va a existir un gobierno mundial que le va a impedir a la gente comprar, vender, etcétera, etcétera. Y el que no tenga una marca, algunos dicen que es una marca literal con un microchip. Bueno, lo que yo sí puedo decir es que el gobierno mundial, el anticristo, Satanás, va a usar la tecnología. Y todo lo que tú ves va camino hacia eso. Eso es una realidad. La escritura, la Biblia, especialmente el libro de Apocalipsis, que habla bien del sello de la bestia. Sabemos que es un sistema mundial, un gobierno mundial, y esperamos que antes de desarrollarse ese sistema, todo depende de la perspectiva de cuál sea la línea teológica, porque algunos creen que la iglesia se va a levantar antes de la gran tribulación, otros creen que se va a levantar en medio de la gran tribulación y otros creen que se va a levantar después de la gran tribulación. O sea, todo depende de la perspectiva teológica que la persona haya sido educado, enseñado en cuanto a este tema. Ahora, pero es una realidad. Hay un sistema mundial, gobierno mundial, y del 2020 para acá hay una plataforma preparada para eso hasta el 2030, que es para irle organizando, preparando, allanando el camino a ese sistema. Entonces en el 2030 tenemos gobierno mundial. No, yo no dije eso. Yo soy rápido, pastor. Sí, claro, no, está bueno, porque tú eres un periodista y tú estás para eso, está bien. Yo lo que dije es que hay una plataforma, un programa, lo que uno ha investigado, uno ha rebuscado, 2020 al 2030, con la idea de ir preparando, ajustando con la tecnología, con la cibernética, los grandes conocimientos desarrollados en la plataforma tecnológica, que es primordial, que el enemigo lo va a usar primordialmente la tecnología. Bueno, por eso quizá hayan personas que digan dentro de la iglesia, no es bueno usar la tecnología porque el enemigo la va a usar. No podemos perder con eso. Vamos a sacarle partido a eso. Ahora, que el enemigo va a usar la tecnología como plataforma número uno para mantener a todo el mundo bajo control. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, pastor, debe la iglesia estar atento a los acontecimientos que se derivan de la tecnología y ese tipo de cosas. 1000%. Okay. Como está tan atento a la palabra de Dios, a lo que nos indica la palabra de Dios, también lo que surge afuera, noticias, las investigaciones, lo que viven hablando de eso, claro, y especialmente un pastor, un líder, porque la iglesia pide respuesta. Y hay por ejemplo, ahí mismo hay un tema ahora, el asunto de la esto está dividido. Ahora, esa es la pregunta que viene ahora. Esa es la pregunta que viene ahora. Creo que a eso que usted se refiere. ¿Cree usted que la vacuna contra el COVID es el sello de la bestia? No. Fue un bucapié. Definitivamente no. Pastor, no. Ya yo dije, no. La vacuna puede hacer que tanto el COVID, como fue un asunto orquestado, porque el asunto del COVID, cuando tú te analizas y buscas profundamente y rebuscas e investigas, tú te das cuenta que eso fue algo planeado, algo ejecutado. Ahora, ellos hay muchos sectores divididos en cuanto al tema, porque cuando hablamos del 5G, que son ellos usan la palabra como unos nanochips, que ellos piensan como que un sector que habla de eso, que van a injertar en la vacuna esos nanochips
con la antena del 5G van a mantener la gente Controlada. ubicado, controlado. Bueno, lo que yo sí te puedo decir, que el asunto del COVID en su conjunto, todo, es un allanando el camino. Sí, la pregunta que yo tengo aquí, para que luego no hacérsela, dice, ¿cree usted que la pandemia del coronavirus es una trama que le hará la entrada a un gobierno universal más adelante? Y yo usé la palabra allanando el camino. Lo más probable, porque mira qué es lo que hay. Por eso la iglesia debe mantenerse, y los líderes principales de los concilios y de los movimientos grandes deben de hablar. Porque déjame decirte, yo no he oído líderes pronunciándose abiertamente. Estoy hablando de los líderes arriba, los que están arriba. Yo no Lo que pasa es que son temas tabú, a veces los intereses congregacionales están por encima de eso. Pero el problema es que la misma pandemia nos ha enseñado a nosotros a enfocarnos un poco de lo económico. Claro. Yo a mí no, ahora mismo lo económico a mí no me preocupa, hermano. Entonces, mira, ¿por qué no investigar profundamente, investigar qué es lo que trae la vacuna? Porque ahora mismo hay un sector que dice que no se va a poner la vacuna. Y tú puedes tener por seguro que cuando los gobiernos, incluso hay países que están dictando leyes para que la vacuna sea obligatoria. Entonces, ya eso pinta feo, porque cuando me quiera a mí obligar a ponerme una vacuna y que cuando yo vaya al supermercado o al cine o a cualquier, o al hospital o a cualquier sitio, que yo tenga que presentar o pasar por un asunto que me digan, no, si usted no está vacunado, usted no puede entrar al supermercado. O sea, ya me están prohibiendo a mí comprar. Pero pastor, lo que pasa, una cosa lleva a la otra, porque le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, nosotros tenemos restricciones para la compra ahora mismo, para entrar a los establecimientos. Para usted entrar a los establecimientos debe de estar debidamente protegido. Delante de la puerta le ponen un aparato para leer su temperatura. También le ponen gel. Y también por obligación tiene que tener mascarilla. La mascarilla. ¿Qué buscan con esto? Lo que buscan con esto es tratar de no propagar el virus. Si de repente encuentran una vacuna, sin importar que sea el sello, la bestia o lo que sea, pero hay una realidad. Si de repente encuentran una vacuna y esa vacuna, por eso lo voy a poner fácil, para los viajes, algunos países exigen la prueba y que tenga 48 horas de haberse hecho. Eso no te está diciendo a mí que yo lo estoy obligando, sino que yo quiero proteger a la gente. Lo mismo pasaría con respecto a la vacuna. Vamos a suponer que no sea una trama. O que de repente el método en sí de la vacuna como tal no sea nada del otro mundo, sino el antídoto. Si usted no se pone el antídoto y usted está infectado, usted va a infectar a los demás y lo que quieren es evitarlo. Bueno, por eso te digo que desde el punto de vista de la teología, de la Biblia, nosotros no podemos decir que la vacuna es el sello de la bestia. No. Lo que sí yo te digo es que todo esto apunta, es como un entrenamiento. Bien. Para lo que ha de venir. Entonces ahora estamos viendo la gente que tan sumisas son, cómo obedecen a ponerse aquí esto, cómo obedecen a no entrar al supermercado si no están inyectados. Ok, hoy es una vacuna, pero mañana puede ser un chip, mañana puede ser una marca, puede ser cualquier otra cosa, porque la Biblia no te dice a ti, la Biblia te dice que es una marca, y cuando interpreta la marca o un número, cuando interpreta el número te dice que es un número de hombre. O sea, que teológicamente yo no puedo, sería yo muy irresponsable, yo decía aquí que sí, que la vacuna es el sello de la venta. No, hasta ahí. Ahora, sí yo advierto que debemos estar, la iglesia debe estar en expectativa más que nunca orando, pidiéndole a Dios discernimiento de espíritu para discernir lo que se está moviendo a nivel mundial, no solamente los pastores locales, no, a nivel nacional, el pueblo de Dios a nivel, los líderes principales a nivel nacional.
Porque si todo esto es una trama o una práctica para lo que ha de venir. Así yo lo interpreto. Todo esto poniéndome aquí un tapaboca, prohibiéndome congregarme, que si no tengo el tapaboca no puedo entrar al supermercado. Esto es ¿cómo yo lo llamo? Un ensayo antes de que venga lo que ha de venir. Pastor, ¿debe la iglesia seguir al pie de la letra las disposiciones de los gobiernos locales e internacionales? Hasta que no me impidan predicar, sí. El lío no, ese es mi único problema. Y sé que de cualquier pastor, de cualquier evangelista, de cualquier maestro, cuando a la iglesia le digan no va a predicar el nombre de Cristo. Eso fue lo que se dio la iglesia primitiva y atrás. Yo tajantemente no predique en nombre de Jesús. Incluso nuestro mensaje hoy deben ser dar un giro y volver a la práctica de Cristo viene, Jesucristo, la resurrección, predicar de Cristo, predicar de la resurrección, predicar del avivamiento de Cristo, y ese tipo de mensaje, volverlo a renacer desde la plataforma, desde los púlpitos, volverlo a renacer, que es el mensaje que golpea al infierno. Debemos volver a ese tipo de mensaje. Y que era ¿qué fue lo que le dijeron a Pedro los ancianos? No queremos oír más mensajes de resurrección, de que es resucitó. Y él dijo, bueno, ustedes me van a prohibir eso. Ustedes me van a prohibir. ¿Qué es mejor? ¿Obedecerle a los hombres o a Dios? Entonces, cuando el Estado, el gobierno, la potencia, China, a quien sea, le diga a la iglesia, en China están cerrando templos y los chinos han dejado de predicar. No. Y por allá están matando y mochando cabezas pastores y la iglesia ha dejado de predicar. Yo veo musulmanes convirtiéndose al evangelio. Oye, esa sería la gloria, que el gobierno prohíba predicar el evangelio. Esa sería la gloria de este país para el pueblo de Dios, que se nos prohíba predicar. No queremos, yo tengo mi bocina aquí, yo me voy para el parque. Al parque me voy. Lo único que la iglesia no negocia. La iglesia puede negociar que no le den ofrenda, que no paguen diezmo, que no abran los templos. A la iglesia le pueden decir todo eso. Pero a la iglesia, lo único que la iglesia no negocia es que no prediquen a Jesucristo, que no prediquen en el nombre de Jesús. Aquí vemos gente que estamos esperando que traigan ese edicto. Entonces eso pasaría a la calle. Es innegociable. Pastor, es una pregunta bucapié. ¿Debe el cristiano vacunarse, sí o no? ¿Y por qué? Bueno, ahora mismo tú haces una encuesta. Por ejemplo, yo si yo tengo que vacunarme, yo me vacunaré, pero yo no seré el primero. Si yo tengo que vacunarme, yo me voy a vacunar, claro que sí, pero yo no voy a ser el primero en vacunarme. No, porque yo he guardado las reglas, mira, yo no salgo de aquí de mi casa. Yo a la gente por aquí, por son, hermano, a los hermanos, y si tengo que salir, tiene que ser algo que sea muy específico. Okay. Yo estoy cuidando las reglas y las normas, no dejo de predicar, no dejo de enseñar, no dejo bien. Yo he guardado, yo no ando buscando COVID por ahí, ni embromando en la calle, no señor. Ahora bien, ¿quiénes tienen que vacunarse? Esa gente que anda en el medio embromando la pista y rompiendo las reglas y las normas. ¿Quiénes deben de vacunarse primero? El presidente, los senadores, los diputados, los síndicos. Esa gente, a ver, y que den un espacio de tiempo a ver qué es lo que pasa. Entonces, después, porque uno no sabe qué es lo que le van a inyectar a uno por ahí. O sea, yo no me pongo rebelde, ni digo que no me vacuno. Yo me voy a vacunar, pero yo no voy a ser el primero en vacunar. Pero una pregunta, pastor. Usted está hablando en términos personal. Y si usted tiene que decirle esto a su congregación, ¿cuál es el que usted está hablando para el mundo? Yo haría primero una encuesta dentro del pueblo. Levante la mano lo que se van a... No, pastor, una pregunta. La iglesia... Una pregunta. La iglesia entera levanta la mano. Bueno, hermano, vayan, vacúnense.
Bien. Lo llaman por teléfono y le dicen, pastor, por ejemplo, la iglesia, el operativo de vacunación inició. Vamos a iniciar por Boca Chica, específicamente por su congregación. El objetivo del operativo de vacunación es porque el gobierno, por disposición internacional y por unos préstamos que ha obtenido, va a cubrir los costos de la vacuna y sería gratis para... Así que para tal y tal día vamos a tener vacunación en su congregación. La vacunación lo que busca es inmunizar a las personas para que el virus no le toque. ¿Cuál sería su respuesta? Yo pienso que deben de haber mejores informaciones y deben de haber líderes de potencia. Por ejemplo, vi al vicepresidente de Estados Unidos que se puso su vacuna. Hay una de esas vacunas que dicen que no dejan ningún efecto secundario, pero ese no es el punto. El punto es que aquí nada más se ha hablado de COVID, de la vacuna, pero uno no sabía a quién creerle. Entonces las cosas han relacionado esto con un tema religioso también, como ahorita en la pregunta que tú me hacías de que si era el camino. Sí. Yo sé que no, pero uno no sabe. Hemos tenido vacuna todo el tiempo para males fuertes. Sí, pero una de las cosas que ellos dicen es que la vacuna estaba antes del COVID. Que estaba hecha. Eso estaba programado. Pastor, pero... Porque las vacunas se toman años para buscar... No, pastor, lo que pasa es que si usted sigue el procedimiento de lo que ha estado sucediendo, en mi canal yo tengo algunos videos que explica eso. Usted puede, las personas que lo están viendo pueden verlo. Y es que la rapidez en la cual se lograron las vacunas fue exactamente por la rapidez del mal. Y posteriormente se estuvo estudiando el SARS, si mal no recuerdo, se estuvo estudiando y ya más o menos se tenía idea sobre eso. No a profundidad como para resolver el enigma tan rápido, pero sin embargo se pudo hacer algo. Ahora bien, pastor, eso perdóname, pero por eso que yo te digo que los comentarios y lo que yo he investigado también he oído que ya estaba hecha. Y entonces ahí me surge una pregunta. Si Bill Gates no sabe de medicina, ¿por qué él qué sé yo, qué de la Organización Mundial de la Salud? Entonces, mira, el asunto está un poco complejo. Es correcto lo que tú dices. Dios hizo el mundo en 7 días, correcto, en 6 días lo hizo. Pero no son 6 días de almanaque. Eso estaba ahí, brother. Según gente que yo he estado investigando en las redes y eso estaba ahí ya, que todo es un... Entonces yo creo que debe haber mejores informaciones y de más confianza. Otra cosa, pastor, es que no tenemos una vacuna. Son muchas vacunas. Actualmente ya están disponibles 2 vacunas. Actualmente, me parece que 2 vacunas están disponibles y ya se está ejecutando en los Estados Unidos, se está ejecutando una. Si ya están disponibles y son instituciones diferentes. Eso te da a entender también que de repente si hubiese sido una sola institución a quien tendríamos que ir a acudir para la vacuna, pudiese ser mucho más extraño. Bueno, mira, yo desde mi posición y desde mi creencia, yo lo que creo que en cuanto a este tema, que ha sido todo un año de COVID. En este tema de la vacuna, que yo creo que aquí llega de marzo para adelante, yo creo que debe de haber más información. Incondicionalmente, de lo que las personas puedan creer, el conocimiento que él tenga, los conocimientos, debe de haber más información. Es lo que yo creo. Claro. Y
como yo vivo tan cerca de la capital, yo espero que yo no sea la primera iglesia que llame, como tú dices, a quererme vacunar a la gente aquí. Yo espero que vacunen otros adelante y a ver cómo viene la cosa. Yo lo estoy No es posible que yo profetizando. sea el primero. No es posible que yo sea el primero de la lista, porque entonces me va a llamar más suspicacia. Pero al final creo que sí, creo que debe de haber más informaciones. Bueno, yo te lo dije, no es que yo no me voy a vacunar, pero yo trataré de no ser el primero. Excelente, pastor. De verdad ha sido un momento sumamente importante. Yo creo que mucha gente va a dormir tranquilo luego de ver esta entrevista con respecto al tema del COVID-19 y la pandemia, y que si la iglesia está en pandemia, sí o no. Yo quiero que me dé un mensaje a la iglesia. Sí, Un mensaje. gracias Miguelito. Muy buena tus preguntas y muy acertado tu programa. Yo voy a concluir como comencé. El versículo 17 del capítulo 17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo para dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. A la iglesia, como es a la iglesia esta exhortación, yo le exhorto a la iglesia que ahora más que nunca estemos enraizados, afianzados en nuestra fe en Cristo Jesús. Incondicionalmente de lo que esté pasando y de lo que viene, incondicionalmente, de todo lo que pueda venir, que nuestra seguridad sea en Cristo Jesús. Que nadie, como dice el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará a su pies al rebaladero el que te guarda. O sea, ahora más que nunca la iglesia debe de estar movediza, pensativa, miedosa, debe estar centrada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra confianza en Él, nuestra seguridad en Él. Él es el único que nos ha prometido a nosotros en esta vida y después de esta vida nos ha prometido vida eterna, incondicionalmente de lo que venga. Dice que aunque el cielo se estremezca y se trapasen los montes al corazón de la mar, el pueblo de Dios que ha creído en el Señor se mantiene seguro y tranquilo. Así que esa es mi exhortación, orando más que nunca. Aprovechen ahora estos primeros días del año para consagrarse, para no correr con el mundo está loco, el mundo está loco, pero nosotros los que estamos en Cristo estamos bien cuerdos, porque sabemos a la luz de la palabra qué es lo que viene para este mundo, y la iglesia ahora más que nunca debe estar en expectativa, como dijo el Señor, bienaventurado el siervo, el cual su Señor cuando venga lo encuentre haciendo así. Dios te bendiga, Miguelito. De verdad, un placer compartir con usted. Usted sabe que lo llevo dentro de mi corazón, es mi pastor favorito. De verdad, sumamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas cosas, muchos momentos hermosos nos unen. El día de hoy vi una recomendación de Facebook, un recuerdo de un fin de año. Yo lo vi. Sumamente espectacular. Único eso. Único. De verdad, contentísimo cada vez que tengo la oportunidad de hablar de usted. Y una unción que no me encuadro, es la misma unción. De verdad. De verdad. Ahora, sí, Señor. De verdad, cada vez que hablo de usted, pienso en esos momentos tan hermosos que estuvimos juntos. De verdad, muchas gracias. Yo sé que muchas personas serán bendecidos con esto que hemos estado hablando, y nos vamos a unir junto a otros ministros que vamos a entrevistar con respecto al tema, porque como usted dice, la iglesia necesita información. Con urgencia, claro. La iglesia necesita información con respecto al tema. De hecho, la iglesia ha sido poco informada. La iglesia tiene información de afuera. Sí, así. De afuera. La iglesia, nuestros líderes principales no nos han dado, miren, esta es la línea, miren, no. No es así. La iglesia necesita información. Y nosotros
aportamos nuestro granito de arena desde nuestra esquina. Así que muchas gracias, Henry, se le quiere, mi familia le quiere, lo que somos espiritualmente, lo que somos se debe a su gran conocimiento y a su educación espiritual. Gracias. Bendiciones. Usted manténgase siguiendo los videos y el contenido de este canal. Suscríbase y dele a la pestañita para que le lleguen las informaciones. Así que bendiciones.